Let's turn today to Este día vamos a pasar al libro de Nehemías. En nuestra última sesión estuvimos hablando acerca del libro de Esdras. Mencioné que Israel hizo dos viajes. Están descritos con gran detalle en el Antiguo Testamento. El primero fue el viaje de Egipto a Canaán. Esto simboliza nuestro caminar personal con Dios. Salir del pecado y de las garras del diablo. Salir del mundo. A través del bautismo en el Mar Rojo, a una vida de victoria sobre el pecado. Se relaciona con nuestra vida personal. El otro viaje que mencioné aconteció cuando el pueblo de Dios salió de Babilonia a Jerusalén. Babilonia simboliza un cristianismo corrupto. Solo quiero mencionar una cosa aquí. Muy a menudo me he dado cuenta de que la gente piensa que ciertas denominaciones son Babilonia y que otras denominaciones son Jerusalén. No estoy de acuerdo con ese punto de vista. Creo que cualquier cristiano que viva según la carne está realmente construyendo Babilonia. Cualquiera que esté buscando lo suyo, aunque esté sentado en la denominación más espiritual del mundo, en realidad está construyendo Babilonia. Para edificar la verdadera Jerusalén, que es el cuerpo de Cristo, esta es la que la Biblia nombra como la Jerusalén celestial. Se requiere ese espíritu desinteresado, ese que solo se preocupa de la gloria de Dios, donde ya no vivimos para nosotros mismos. Eso es lo que caracteriza a estos hombres. Mucha gente ha cometido este error. Ellos piensan que si dejan algún sistema muerto, ya han dejado Babilonia. Ojalá fuera tan fácil, pero no es tan fácil. Babilonia habita en lo más profundo de nosotros. Ese es el espíritu de Babilonia. Babilonia es un sistema comercial. Y el principio de todos los sistemas comerciales es el principio de ganancia para mí mismo. Mientras un hombre viva bajo ese principio de ¿qué puedo ganar con el cristianismo? ¿Qué puedo ganar haciendo esto por el Señor? ¿Qué puedo ganar uniéndome a esta iglesia? ¿Qué puedo ganar uniéndome a esta organización? ¿Qué puedo ganar trabajando aquí? Él está motivado por el principio de Babilonia, mientras que en Jerusalén hay sacrificio. Es lo contrario de los negocios. Es lo que dijo David: no ofreceré al Señor algo que no me ha costado nada. Y donde quiera que un hombre esté motivado por este principio, él está motivado por el principio de Jerusalén. Y Dios puede tener a alguien así en lo que tú piensas que es una denominación muerta. Un hombre que vive desinteresadamente para Cristo. Así que estoy hablando cuando buscamos edificar el cuerpo de Cristo. Es muy importante que reunamos personas que hayan comprendido este principio de sacrificio. De lo contrario, solo construiremos otro sistema, como el de tantas asambleas separadas que hoy están muertas, a veces más muertas que las antiguas denominaciones. Esta es la situación actual en el cristianismo, y eso es porque la gente piensa que moviéndose de un lugar a otro han salido de Babilonia, y no es verdad. Babilonia es un sistema espiritual, tenemos que entender eso. Y aquí estaba este movimiento del pueblo de Dios, de Babilonia a Jerusalén, y vimos que muy pocas personas realmente salieron de ese sistema. Nehemías fue una de esas personas que estuvieron involucradas en este movimiento. El templo ya había sido construido. Esta era una época 70 años después de Zorobabel y Jesúa, cuando habían salido a construir el templo. La profecía de Ageo y Zacarías fue unos 13 años después de Esdras. Esdras y Nehemías vivieron más o menos en la misma época, pero Nehemías llegó un poco más tarde. Nehemías tenía una carga. La carga que tenía Ageo, Zacarías, Zorobabel y Jesúa era la construcción del templo. La carga de Esdras era enseñar la palabra de Dios. Y la carga de Nehemías era construir la ciudad adecuadamente con muros y organizar la ciudad. También restablecer a la gente en el pacto del que se habían apartado y traer una reforma entre el pueblo.
Y aquí leemos en Nehemías capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Nehemías vivía en Susa, la capital de la única superpotencia mundial de aquellos días. Artajerjes era el rey. El imperio babilónico había terminado. Ahora era el imperio medo-persa. Y él vivía en la capital de la ciudad de Susa. Y uno de sus hermanos, con la frase uno de sus hermanos se refiere a un compañero israelita, vino de Judá, verso 2. Nehemías aquí tiene una preocupación. Este hombre que vino, Ananí, no ofreció alguna información a Nehemías. Nehemías tenía la preocupación de saber cuál era la condición de Jerusalén, saber si algo se estaba haciendo. Estaba preocupado, quería saber si la casa de Dios y la ciudad de Dios estaba siendo construida. Lo que quiero decir es que esta es la característica principal de cualquier hombre que Dios puede utilizar. Dios no utiliza a un hombre que no tiene preocupación. Y él le preguntó a Ananí, ¿cómo están las cosas allí? ¿Cómo van las cosas por allí? Y dijo Ananí, bueno, la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. En el libro de Isaías, capítulo 60, verso 18, los muros simbolizan la salvación y las puertas de la alabanza. Los muros hablan de una seguridad y de la separación del mundo. Cuando se tiene un muro hay seguridad, porque hay una separación del resto del mundo. Y Dios desea que la iglesia esté separada del mundo. Ese es el significado de estos muros alrededor de Jerusalén. Los muros deben ser altos, para que una persona de mentalidad mundana con facilidad no pueda ser parte de esta iglesia. Si una persona de mentalidad mundana con facilidad puede ser parte de tu iglesia, eso significa que los muros no son tan altos. Es difícil formar parte de Jerusalén. Tienes que ser un discípulo. Tienes que ser alguien que ame a Jesús más que a nada en la tierra. A lo largo de los siglos de la cristiandad, la gente ha bajado gradualmente los estándares. Es decir, han bajado gradualmente los muros, de modo que cualquiera puede saltar el muro y entrar. Jesús dijo que cualquiera que saltaba el muro y entraba era un ladrón. Hay un camino para entrar por la puerta y esa puerta es muy estrecha. Pero cuando los predicadores han bajado los estándares de manera que el muro de separación es ahora muy bajo, a veces el muro se rompe por completo. No hay diferencia entre la iglesia y el mundo. A veces la gente del mundo se comporta mucho mejor que la gente de la iglesia. Ese es un ejemplo de una iglesia donde los muros han sido derribados. Esta es la imagen espiritual de lo que vemos aquí en los tiempos de Nehemías. Y las puertas son puertas de alabanza. Las puertas son también el lugar donde leemos que se sientan los ancianos. La iglesia ha perdido su autoridad y la iglesia ha perdido ese espíritu de alabanza. Nehemías estaba preocupado por esto. Y cuando escuchó las noticias, vean cómo le afectó. Dice en Nehemías 1, verso 4, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y se lamentó durante muchos días. Señor, mira la condición de tu iglesia. Así es como se aplica a nosotros. Y estuve ayunando y orando. Quiero preguntarles, mis queridos hermanos y hermanas, que buscan servir al Señor, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? No por tus propias penas, sino porque la iglesia de Jesucristo hoy está en una condición tan patética en la India. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste y oraste? Porque te preocupaba que el nombre de Jesús fuera glorificado en la iglesia de Jesucristo hoy en la India. Podemos estudiar mucho de la Biblia. Podemos estudiar todas estas cosas y entender todas estas cosas. Pero si no tenemos una preocupación, no va a pasar nada. No vamos a ser los hombres y mujeres de Dios que Dios quiere que seamos. Este hombre estaba en el Antiguo Testamento. No tenía el Espíritu Santo morando en él como nosotros. No tenía una Biblia completa como nosotros. Él no tenía una comunión en la iglesia.
No tenía libros, reuniones o conferencias, nada de eso. Él no conocía el Calvario y sin embargo tenía una preocupación tan tremenda. Y él no era lo que llamamos un trabajador a tiempo completo. Él era un hombre con un trabajo secular que se mantenía a sí mismo y servía al Señor. Ese fue Nehemías, un tremendo ejemplo de un hombre que fue absolutamente desinteresado y que se preocupó por la gloria del nombre de Dios. Y si podemos ser desafiados por eso, creo que Dios puede hacer algo, primero en nosotros y luego a través de nosotros. Observa que este movimiento del pueblo de Dios de Babilonia a Jerusalén comenzó con Daniel. Daniel era un hombre que ayunaba y oraba allí en Babilonia. Luego continuó con Zorobabel, Jesúa, Ageo y Zacarías. Todos ellos tenían una preocupación, una carga. En el libro de Zacarías se menciona mucho el ayuno y la oración. Y Esdras ayunó y oró. Nehemías ayunó y oró. Sus ayunos y oraciones se debían en gran parte a la preocupación por el nombre de Dios. Mucha gente ora y ayuna cuando quieren algo de Dios. Cuando quieren algo de Dios, ayunan y oran para obtenerlo. Eso está bien, pero esta gente no ayunaba ni oraba para obtener algo de Dios. Ellos estaban ayunando y orando para que el nombre de Dios fuera honrado en la ciudad. Estoy seguro de que muchos de ustedes han ayunado y orado. Les pregunto, ¿para qué? ¿Para obtener respuesta a tus oraciones? ¿Para sanidad a tu familia? ¿Tal vez para conseguir un trabajo? ¿Para encontrar pareja? Todo eso es bueno. No estoy en contra de eso. Te pregunto, ¿hubo algún momento en el que ayunaste y oraste porque necesitabas ver el nombre de Jesús siendo honrado en una iglesia? Verás, a menos que empecemos aquí, todo nuestro estudio solo va a hacer cosquillas a nuestros cerebros y realmente no nos va a llevar a una vida piadosa. Así que ahí es donde debemos empezar. Y leemos que él fue el hombre que ofreció el vino. Él era el copero del rey, el que ofrecía el vino al rey, porque los reyes tenían miedo en aquellos días que la gente los envenenara. Así que tenían un hombre que probar el vino primero antes de dárselo al rey. Y ese era un hombre de tremenda confianza y fiabilidad. Nehemías ocupaba un lugar de gran influencia. El rey confiaba en él al 100% porque la vida del rey dependía de él. Y Nehemías era un hombre de gran influencia en el palacio del mayor monarca en ese tiempo. Dice en Nehemías capítulo 2, verso 1, tomé el vino y se lo di al rey. Nunca antes había estado triste en su presencia. Él no era un tipo de persona naturalmente sombría. Él era un hombre que siempre estaba feliz. Él nunca en su vida había estado triste delante del rey. El rey siempre le había visto feliz y ahora él estaba triste. Y no era por nada que tuviera que ver con él o con su familia. Él estaba triste y agobiado porque el nombre de Dios no estaba siendo honrado. Ojalá hubiera más gente así. Y el rey lo vio y le preguntó, ¿no estás enfermo, verdad? ¿Por qué está tan triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Y Nehemías tuvo temor. Ya sabes, era algo terrible alterar los pensamientos y opiniones de un rey en aquellos días. Y me encanta la honestidad de Nehemías. Él admite que tuvo miedo. Verán, el miedo no es algo que podamos eliminar completamente de nuestras vidas. Podemos sentir miedo, pero nunca debemos actuar por miedo. Pablo dijo que él tenía miedos en 2 Corintios capítulo 7, pero él nunca actuó en base a esos miedos. Si estás viviendo en un lugar peligroso, o si vas a servir al Señor en un lugar donde tu vida podría estar amenazada, hay muchos lugares así en la India hoy en día. Naturalmente sentirás miedo y no tienes que avergonzarte de eso. Somos humanos, pero nunca debemos actuar basándonos en ese miedo. Podemos tener cuidado, podemos actuar con cautela, pero no con miedo. El miedo es lo contrario de la fe.
Y cuando actúas con miedo, estás actuando con incredulidad. Por favor, recuerda esto. Dios cuida de nosotros. Él tuvo miedo, pero aún así fue valiente y le dijo al rey: ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey le dijo: ¿Qué es lo que pides? Entonces él hizo una breve y rápida oración a Dios y dijo: si le place al rey, por favor envíeme a Judá para reedificar esa ciudad. Y el rey le dijo: ¿cuánto durará tu viaje? Y él fijó un cierto tiempo y se fue. Y él fue e inspeccionó todas las murallas. Leemos que llegó a Jerusalén y estuvo allí durante 3 días. En Nehemías 2, verso 11. Y se levantó por la noche y se llevó a unos pocos hombres con él. Y no le dijo a nadie lo que Dios estaba poniendo en su mente. Él no era un hombre que se anunciaba y decía a la gente lo que iba a hacer. Él reunió a unos pocos que tenían la misma carga. Él sabía que era inútil reunir a un montón de gente que no tenían una carga por la obra de Dios. Déjame reunir a los que tienen una carga. Y con ellos dio una vuelta e inspeccionó las murallas. Y entonces encontramos que tan pronto como esto sucedió, hubo oposición. Al igual que en la época de Esdras. Tan pronto como alguien se preocupaba de que el nombre de Jesús debe ser honrado y necesitamos edificar Jerusalén, inmediatamente hay oposición. El diablo está alerta a estas cosas. Y esa es la razón por la que algunas personas no quieren salir y vivir para servir a Dios de esta manera, porque se enfrentarán cara a cara con el diablo. Pero ¿sabes que la manera en la que puedes saber si estás en la voluntad de Dios es enfrentándote al diablo frecuentemente en tu vida? Si el diablo te deja en paz, puedes estar seguro de que estás completamente fuera de la voluntad de Dios. Para mí, una de las indicaciones de que estoy en el buen camino es que el diablo está enfadado y provoca gente contra mí. Provoca todo tipo de situaciones para tratar de obstaculizarme y acosarme. Entonces sé que voy por el buen camino. Y espero que lo tengas presente. Ves eso a lo largo de las Escrituras. Donde quiera que un hombre de Dios trate de restaurar un testimonio para el nombre de Dios, él se enfrenta a la oposición del diablo. Y a lo largo de la historia de la iglesia, todos los hombres piadosos se han enfrentado a esto. En Nehemías 2, verso 19, pero cuando se enteraron Sanbalat y Tobías, se burlaron de nosotros, nos despreciaron. Y dijeron: ¿qué es esto que están haciendo? Y Nehemías les respondió: el Dios del cielo nos dará éxito. Por lo tanto, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. No trabajamos juntos con ustedes. Él no tenía miedo de ellos. En el capítulo 3 descubrimos rápidamente que Nehemías era un gran organizador. No era solo un hombre de oración y ayuno. Él era un organizador maravilloso. Era un hombre que podía motivar a la gente a trabajar porque él mismo trabajaba. Y creo que ese es el tipo de líder que Dios quiere hoy en la iglesia de la India. Personas que puedan ayunar y orar, que se preocupen por el nombre de Dios, que sean buenos organizando personas y motivándolas a trabajar para el Señor, porque están dispuestos a trabajar ellos mismos con sus manos. Y así, sin demora, en el capítulo 3, Nehemías lo ha organizado todo. Eso no se menciona allí porque él era un hombre humilde. No dice que él organizó todo. Pero cuando lees el capítulo 3, ves que a cada uno se le asignó su propia tarea. Los líderes, incluso el sumo sacerdote en el verso 1, no se sentó en una silla a supervisar el trabajo. Él empezó a trabajar con las manos. Se levantó con sus hermanos y comenzó a edificar. El sumo sacerdote, el hombre más importante de aquella ciudad, tomó ladrillos y cemento y se puso a trabajar. Y es maravilloso que Nehemías pudo conseguir que los líderes no se sentaran en sus sillas y supervisaran, sino que empezaran a ensuciarse las manos y a trabajar. Ahí vemos algo de la grandeza de este hombre, Nehemías. Él dijo: todos somos hermanos, nadie es grande o pequeño aquí. Los muros de Jerusalén tienen que ser construidos y todos tenemos que trabajar. Fíjate en dos expresiones que aparecen a menudo en este capítulo, junto a él y junto a ellos, en los versículos 2, 4, 7 y 8. En otras palabras, todos trabajaron juntos para construir el muro alrededor de esa ciudad sin alguna brecha.
diferentes tipos de personas, incluso habían mujeres. Leemos en Nehemías 3, verso 12, Salum, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas, y sus hijas estaban trabajando con sus manos, ensuciándose las manos construyendo ladrillos y cemento. Es asombroso lo que Nehemías pudo lograr. Logró que toda esta gente trabajara junta de un extremo de Jerusalén hasta el otro. Y leemos en el capítulo 4, y sucedió que cuando Sanballat, a quien ya mencionamos antes, se enteró que estábamos reedificando la muralla, él se enfureció. Ahora bien, la reedificación de la muralla no preocupaba en absoluto a Sanballat. Él fue instigado por Satanás. Muy a menudo, cuando estamos haciendo un trabajo para el Señor en algún lugar, algunas de las personas que se oponen a nosotros, no los estamos perjudicando a ellos de ninguna manera. Estamos haciendo un bien a la zona, a la sociedad en general. Pero la única forma de explicar la oposición y la ira de estas personas a las que nunca hemos hecho daño es la furia de Satanás. En toda la India vemos que esto es causa de persecución. ¿Por qué la gente está tan enojada contra los cristianos que tratan de mejorar la situación de los pobres? Esa es la ira de Satanás. No estamos dañando a toda esa gente. No estamos hablando en contra de sus religiones, pero ellos están enojados porque Satanás odia a cualquiera que se preocupa por edificar la iglesia de Jesucristo. Y así encontramos en las Escrituras este principio. Y ellos se enfurecieron, se burlaron, se molestaron, los amenazaron y trataron de ejercer presión gubernamental. Son todas estas cosas. Esto no solo ocurrió en el siglo XX en la India, ocurrió incluso allí. Y habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Van a restaurarlo? Él intenta influir en los ricos para que se opongan a la obra, y Tobías se burla de la obra. Y en los versículos 7 y 8 dice, se enojaron mucho, y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. ¿Y qué hizo Nehemías? Él no entró en discusión con ellos. Él oró. Él dijo, oye, oh Dios, cómo somos despreciados. En el versículo 4, esta gente está contra nosotros. Solo estamos construyendo el muro y esta gente está contra nosotros. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y leemos en los versículos restantes cómo seguían orando a Dios. Oraron a Dios y montaron guardia contra esa gente de día y de noche. Versículo 9. Ellos velaban y oraban. Los cristianos usan esa expresión a menudo, velar y orar. Eso es lo que vemos aquí. Ellos oraban y velaban. ¿Por qué velaban? Velaban para estar alerta contra el enemigo y oraban. Así es como ellos trabajaban. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en el trabajo cristiano es que además de los enemigos que nos atacan de afuera, también nos enfrentamos a los que murmuran y nos desaniman desde adentro. Leemos incluso en los Hechos de los Apóstoles que cuando los discípulos se multiplicaron, hubo murmuraciones entre las viudas griegas diciendo, no estamos recibiendo tanta comida como las viudas hebreas. Aquí hay cierta parcialidad. Murmuración que provenía desde dentro del campamento. La gente empezó a murmurar diciendo, queda mucho escombro, nosotros no podemos con todo esto. En el verso 10, y Nehemías tuvo que soportar todo eso, toda esa murmuración y el desánimo. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y les dijeron 10 veces, subirán contra vosotros de todo lugar. Tened cuidado, dejando miedo y desánimo. Es peligroso ir allí, te atacarán. Todas estas palabras. Suele pasar que cuando hay gente que quiere salir a servir al Señor, siempre vendrán otras personas a decir, es peligroso ir allí. Pero Nehemías era un hombre que no se amedrentaba. Lo vemos más adelante en el versículo 14. Cuando vi su temor, me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas. Si tememos a Dios, no necesitamos temer a nadie más.
Si creemos que el Dios Todopoderoso está siempre de nuestro lado apoyando la obra que hacemos, nunca debemos tener miedo de nadie más. Este es el espíritu con el que Nehemías construyó aquel muro. Y no tengo tiempo para repasarlo todo. Solo quiero pasar a Nehemías capítulo 6, verso 1. Solo una cosa más quiero mencionar. En el capítulo 5 ves el tremendo ejemplo de Nehemías. A pesar de que él estaba trabajando tan duro, dice en la última parte del verso 18, no reclamé el pan del gobernador. Él no tomó dinero ni ninguna paga por todo el trabajo que hizo. Él servía a Dios a sus expensas y era un hombre muy hospitalario. Dice que 150 personas se sentaban a su mesa y él los atendía. Él utilizó todo el dinero que se aportó para la construcción de la obra. Era un hombre que vivía con gran sacrificio y no utilizaba para sí mismo el dinero que se le daba para la obra de Dios, de ninguna manera. ¿Sabes? Cuando Dios ve a un hombre que es fiel con su dinero, no hay límite para que Dios pueda utilizarlos. Muchas personas fracasan porque se aprovechan de su servicio para el Señor en el área financiera. En el capítulo 6, de nuevo, leemos acerca de estas personas, cómo llegaron y vieron que ninguna brecha había en el muro. Todo el muro se había completado sin ninguna brecha. Entonces Sanbalat intentó otra táctica. Sanbalat envió un mensajero diciendo, ven, reunámonos en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Mira la respuesta de Nehemías, una respuesta que deberíamos de dar nosotros también. Él dijo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender por todas estas discusiones inútiles. Cuando Dios nos ha encomendado una tarea, debemos ceñirnos a ella y no perder el tiempo en discusiones inútiles. Y así leemos en el capítulo 6, verso 15, la muralla fue terminada en 52 días. Durante los 90 años anteriores, desde el momento en que los primeros exiliados habían llegado a Jerusalén, este muro no había sido construido. Desde hace 90 años, solo estaba ahí, destruido. Nadie se preocupó de ello, hasta que Dios encontró a un hombre. Y cuando ese único hombre se preocupó, en menos de 2 meses, él hizo el trabajo. ¿Sabes? En la obra del Señor hay diferentes aspectos como estos, en los que podemos ver que hay necesidad en muchas partes de nuestro país. Y esto ha sido así durante 90 años, 100 años, 200 años. Siempre ha sido así. Pero, ¿qué espera Dios? Él está esperando a un hombre que tenga una carga, que no se vaya a desalentar cuando se levante la oposición, que vaya a motivar a la gente y los agite, y así construirá el muro. En otras palabras, el cuerpo de Jesucristo. Leemos sobre Esdras en el capítulo 8. Leemos sobre Nehemías y el pueblo confesando su pecado en el capítulo 9. Y solo quiero pasar al final de eso. Nehemías organizó a la gente. Y quiero mostrarte algo en el capítulo 13. Permítanme mencionar esto. Nehemías organizó a la gente para que cuidara las puertas, a los que podían cantar y alabar, así como David. En este movimiento del pueblo de Dios siempre encuentras que hay personas que están adorando, cantando y alabando a Dios. Llegamos al capítulo 13. Encontramos aquí que Nehemías establece un montón de cosas en orden. Entró en el templo e hizo algo parecido a lo que Jesús hizo cuando limpió el templo en Jerusalén, cuando Jesús estuvo en la tierra. En Nehemías capítulo 13 ves algo parecido a eso. Nehemías descubrió que la gente había permitido que sus parientes inconversos se quedaran en el templo, y Nehemías los echó a todos. El sacerdote Eliasib, que era pariente de Tobías, en Nehemías 13, verso 4, le había preparado un gran aposento. Y Nehemías vino y los echó a todos.
Y dice en el verso 8, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías y ordené que limpiaran los aposentos. Esta es la casa de Dios, no queremos que toda esta gente se quede aquí. Él era un hombre valiente, era un hombre preocupado por la pureza de la casa de Dios y no le preocupaba su reputación. Y limpió ese templo de forma similar a como Jesús limpió el templo cuando estuvo en la tierra. Y la otra cosa que vio fue un montón de gente en el verso 15 en adelante, que estaban tratando de hacer dinero en el día de reposo, vendiendo cosas en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles y les dije, en el verso 17, ¿qué acción tan mala es esta que cometéis? Y cuando vio a ciertas personas tratando de vender cosas en el día de reposo, en el verso 21, él les advirtió, ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra vosotros. Y desde entonces no volvieron. Yo he visto esto. Hay algunos líderes que son muy débiles y no son firmes y autoritarios cuando se trata de la pureza de la iglesia. Y cuando Dios no puede encontrar un hombre fuerte y con autoridad para la pureza de la iglesia, la obra de Dios sufre. Pero Nehemías no era así. A él no le preocupaba su reputación. A él no le importaba si pensaban que era un hombre gentil o no. No buscaba reputación de ser gentil, manso y todo eso. Si ustedes deshonran a Dios, voy a ser estricto y voy a echarles con mis manos. No vuelvas nunca más por aquí. Ellos necesitaban algo así. Y también vemos cómo trataba a la gente que se había casado con mujeres no judías. En aquellos días, en el verso 23, vi que los judíos se habían casado con mujeres de otros países y sus hijos hablaban mitad esta lengua y mitad la otra. Y mira cómo los trata en el verso 25. Y contendí con ellos y los maldije, herí a alguno de ellos y les arranqué el cabello. Y les hice jurar por Dios, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis a sus hijas para vuestros hijos. ¿Ves? Nehemías no estaba preocupado por su reputación. Estaba más preocupado por la pureza de la casa de Dios y por la obediencia a las leyes de Dios. Y para cumplir eso estaba dispuesto incluso a bofetear a la gente y arrancarle los pelos de la cara. No estoy diciendo que debamos hacer cosas así, pero el énfasis que quiero hacer es, Dios necesita personas que no solo estén preocupados, sino que se preocupen tanto que sean estrictos con las normas de Dios en la iglesia y que sean firmes. Y el pueblo debe saber que este líder es un hombre firme y que no tolerará ninguna tontería cuando se trate de las normas de la palabra de Dios. Y debe haber un poco de temor en sus corazones. A menudo he dicho a la gente en la iglesia, si no temen a Dios, entonces es mejor que me teman a mí, porque yo no voy a permitir ninguna de esas tonterías en la iglesia. Lo mejor es que temas a Dios, entonces no tendrás que temer al hombre en absoluto. Pero si no temes a Dios y vienes a la iglesia y empiezas a hacerte el tonto, entonces vas a tener problemas conmigo, porque no vamos a permitir eso en la iglesia. A través de los años he observado en las diferentes iglesias cuando están siendo construidas. En una iglesia, si Dios no puede encontrar un líder firme como ese, nunca se construye nada sólido. Y también he descubierto que la razón por la que muchas veces un líder no es así es porque le preocupa su propia reputación. Ellos dicen, ¿qué pensará la gente de mí? Quiero tener la reputación de ser una persona humilde, amable y gentil. Bueno, si te preocupa tu reputación, será mejor que te olvides de edificar la iglesia. Así que eso es lo que aprendimos de Nehemías, un hombre que no se preocupaba por su propia reputación y a quien Dios podía utilizar. Pasemos ahora al libro de Esther. El libro de Esther es un libro en el que el nombre de Dios nunca aparece. La palabra Dios o Señor nunca aparece en este libro. De hecho, es el único libro de la Biblia donde nunca aparece el nombre de Dios.
En el Cantar de los Cantares, en el hebreo original, hay una parte donde se menciona la llama del Señor, la cual no siempre se traduce con el nombre de Dios en las traducciones al inglés, pero sí aparece como Jehová o Yahvé en un solo lugar. Pero Esther es el único libro de toda la Biblia donde nunca aparece el nombre de Dios. Y sin embargo, Dios está trabajando detrás de escena, invisiblemente apoyando y ayudando a su pueblo. Ahora, creo que hay una razón por la que el nombre de Dios no se menciona aquí. Y esto tal vez pueda ser mi propia opinión, pero voy a compartirlo con ustedes porque vale la pena. Los libros de Esdras y Nehemías tratan de las personas que abandonaron la comodidad de Babilonia y Medo-Persia y fueron a un trabajo difícil para establecerse en Jerusalén, porque sabían que allí debía haber un testimonio para Dios en Jerusalén. Y así encuentras a Dios manifestándose abiertamente y apoyando a aquellas personas que estaban preocupadas por eso. En el libro de Esther, leemos acerca de judíos que no querían pagar el precio para salir y ser un testimonio para el Señor. Hoy vemos eso entre los cristianos. Hay creyentes de todo tipo. Hay creyentes que les gusta ser creyentes, pero siempre están buscando lo suyo y quieren ganar dinero en el mundo, quieren progresar en el mundo, quieren conseguir una buena posición, honor, títulos, grandes puestos de trabajo y vivir cómodamente. Y también quieren ser creyentes y van regularmente a las reuniones y tal vez tener reuniones en sus casas, pero no quieren pagar el precio de ser un discípulo absoluto cuando Dios puede enviarlos a otro lugar donde sea inconveniente servirle. Ellos no quieren eso. Nunca oirán que Dios les llama a un lugar difícil para servirle, pero son creyentes. Ese tipo de gente es igual a la gente que se quedó en Babilonia o se quedó atrás en Medo-Persia. Y las personas mencionadas en Esdras y Nehemías son las personas que estaban dispuestas a sufrir inconvenientes como la pobreza y la dificultad, con el fin de establecer un testimonio para el nombre de Dios en algún lugar difícil. Y sabemos que hay estos dos tipos de creyentes. Y algunos de estos creyentes que están buscando comodidad externamente son buenas personas. No hacen daño a nadie, conocen la Biblia y vienen regularmente a las reuniones. Y alaban al Señor y cantan bien y predican bien, pero en el fondo, ellos nunca han dicho, Señor, estoy dispuesto a ir a cualquier parte por ti. Estoy dispuesto a ir a cualquier lugar para servirte, porque tienen miedo de que Dios los envíe al norte de la India. No quieren ir al norte de la India porque quieren vivir cómodamente aquí y establecerse. Quieren ir regularmente a las reuniones y ser buenos creyentes aquí y decir, Dios nunca me ha llamado para ir allí. Pero Dios nunca llamará a tales personas porque Él ve en el fondo de su corazón que no quieren ir. Así que, aunque Dios ayuda a esas personas, Él no se identifica públicamente con ellas, como lo haría con otra persona que ha salido en sacrificio a vivir por Él. Y es por eso que Dios no se identifica públicamente con el pueblo del libro de Esther. Su nombre no aparece ahí en absoluto. Creo que esa es la razón. Pero Él cuida de ellos como cuida de todos estos creyentes que buscan lo suyo y su propia comodidad y viven para el dinero y otras cosas. Él cuida de ellos. Así que hay una lección allí. Y ve ciertos compromisos aquí en el libro de Esther. Por ejemplo, ya conoces la historia de cómo este rey Asuero se emborrachó tanto un día y le dijo a su hermosa reina Vasti que viniera y se presentara ante todos los demás hombres. Ella era una reina modesta y dijo, no iré. Y el rey se enfadó con ella y la rechazó. Entonces empezó a buscar otra reina. Y Esther era una hermosa muchacha judía. Y Mardoqueo animó a Esther a casarse con este rey pagano. Ahora, hay muchas buenas cualidades sobre Mardoqueo que realmente aprecio, y no quiero decir nada para hacerlo ver mal.
porque él era un hombre que defendía a Dios. No se inclinó ante los hombres y hay muchas cosas buenas que vemos en Mardoqueo. Pero te das cuenta de que este hombre, si conocía las Escrituras, sabía muy bien que según la palabra de Dios, una muchacha judía no debía casarse con un pagano, un hombre no judío. Eso es exactamente lo que vimos en la página anterior, en el último capítulo de Nehemías. Estos hombres judíos se habían casado con familias paganas. Esas son las personas que Nehemías hirió y les arrancó el cabello, y a quienes les dijo: nunca permitáis que vuestras hijas vayan y se casen con estos. No daréis vuestras hijas a toda esta gente pagana. En Nehemías 13, verso 25. Y cuando pasas la página y llegas a Esther, encuentras a Mardoqueo haciendo exactamente eso. Esther vivió en una época anterior a Nehemías, pero solo estoy tratando de señalarte que cuando la gente no hace todo lo posible por el Señor y dicen: Señor, estoy dispuesto a ir a cualquier parte, estoy dispuesto a sacrificarme y a vivir por ti, y yo no quiero vivir en la comodidad y la facilidad, quiero ir a donde tú quieras que vaya. Y si no nos entregamos al Señor así, encontraremos que el compromiso viene en diferentes áreas sin siquiera saberlo. ¿Crees que Mardoqueo sintió que estaba haciendo algo mal al animar a Esther a casarse con un rey pagano? No. Cuando nos comprometemos en un área, nos acostumbramos tanto que también nos comprometemos en otras áreas sin que nuestra conciencia nos preocupe. Y Dios no se identificará públicamente con nosotros. Si quieres que Dios se identifique públicamente contigo, tienes que estar dispuesto a Él. Tienes que decir: Señor, no voy a vivir por comodidad, no voy a vivir por dinero, no voy a vivir para el honor, no voy a vivir para el placer, voy a vivir para ti. Estoy dispuesto a ir donde tú quieres que vaya. Y si quieres que me vaya lejos de un lugar cómodo a un lugar difícil, estoy dispuesto a ir. Esas son las personas que lees en Esdras y Nehemías. Hay una lista detallada de sus nombres. Ya vimos eso. Pero cuando se trata de Esther, no hay lista de nombres ni nada parecido. Dios no se identifica con esta gente, pero se preocupa por ellos como Dios se preocupa por mucha gente en el mundo. ¿Sobre quiénes hace salir el sol? Sobre los buenos y los malos. Él da muchas bendiciones materiales y protección a la gente. Lo que hizo por los judíos en el libro de Esther fue que los protegió de la muerte, lo cual es bueno. Pero no vemos a la gente preocupada por la gloria del nombre de Dios o algo parecido. Lo único que le preocupaba a Mardoqueo era que no mataran a los judíos. Es un peligro que nos maten. Oremos de alguna manera a Dios y pidámosle que nos proteja de ser asesinados. Eso es todo lo que le interesaba. Tan diferente a Esdras y Nehemías, que estaban preocupados por la gloria del nombre de Dios. Así que estoy tratando de decir que hay dos tipos de creyentes, y ves a ambos aquí. Estaban los que se quedaron en Babilonia y estaban los que salieron de Babilonia hacia Jerusalén. Hay creyentes que se sientan en los sistemas de Babilonia y viven por los principios de Babilonia. No estoy diciendo que Dios los abandona. Él cuida de ellos. Ese es el mensaje del libro de Esther. Y si todo lo que te interesa es la protección de la muerte y protección material, hermano, puedes quedarte en Babilonia toda tu vida. Pero si quieres cumplir los propósitos de Dios, es mejor que sigas adelante y digas: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Podemos pensar que somos personas muy dedicadas porque cantamos conmovedoramente el domingo por la mañana y sentimos que amamos tanto al Señor. Pero mira la forma en que vivimos. Estamos buscando establecernos cómodamente, sin preocuparnos acerca de la obra de Dios en lugares difíciles. Cuánta preocupación tienen muchos creyentes que viven en un ambiente cómodo en este país. ¿Tienen preocupación por la obra de Dios en lugares muy difíciles? Les pregunto, ¿tienen siquiera una revista misionera en su casa para leer sobre cómo se está haciendo la obra de Dios en el norte de la India? Ni siquiera consiguen eso. No les interesa. Les interesa su vida cómoda y venir el domingo por la mañana a alabar juntos al Señor. Estas son las personas de las que leemos en el libro de Esther. Cuando tienen un problema, acuden a Dios.
Y si obtienen algún milagro, están muy contentos. Y si satisfacen sus necesidades económicas, son muy felices. Inútiles para Dios y para los hombres. Solo satisfacen su conciencia. He vivido una buena vida. No he hecho daño a nadie. Creo en la victoria sobre el pecado. Creo en que venceré mis pensamientos sucios y mi ira. Eso no es todo lo que hay en la vida cristiana. Jesús no solo superó los pensamientos sucios y se mantuvo alejado de la ira. Él cumplió la voluntad del Padre. Y creo que eso debería ser un desafío para nosotros. De todos modos, déjame decir cómo Dios se preocupó por esta gente. Podemos aprender algo de la soberana protección de Dios incluso para esta gente. Mardoqueo era un hombre que tenía cierto temor de Dios. Era un hombre que no se inclinaba ante Amán cuando éste pasaba. Y Amán era como el primer ministro al lado del rey. Un día leemos que Mardoqueo salvó la vida del rey y se lo contó a la reina Esther. Esther se había convertido en reina para entonces y Esther informó al rey. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. En el capítulo 2, verso 23. Y después de estas cosas, el rey promovió a Amán a ser el líder. En el capítulo 3, verso 1. Y todos los siervos del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, pero Mardoqueo no se inclinaba. Y Amán intentó averiguar por qué este tipo no se inclinaba ante él, y descubrió que era judío. Así que cuando hablamos de estos creyentes transigentes que no están dispuestos a servir a Dios en lugares difíciles, no quiere decir que ellos se inclinan ante ídolos. No, 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 no. Ellos no harían esas cosas porque tienen ciertos principios. Quieren una vida cómoda. No tienen ningún interés en Jerusalén. Quieren vivir en Babilonia porque es un lugar más cómodo para vivir. Pero no comprometerán sus principios. Así que Mardoqueo tenía algunos principios. No quiso inclinarse ante Amán. Y por eso Amán se enfadó mucho con todos los judíos. Decía que esta era una raza peculiar y quería acabar con todos ellos solo porque este hombre no se inclinó ante él. Y así muy astutamente consiguió que el rey aprobara una orden para que en un día determinado todos los judíos fueran exterminados de la tierra. Algo parecido a lo que vimos en el siglo XX con Hitler. Amán era el Hitler del Antiguo Testamento que quería aniquilar a todos los judíos en la tierra. Quería atraparlos y aniquilarlos. Pero sabes que no puedes hacer eso. Amán no lo logró y Hitler no lo logró y nadie lo conseguirá. Lo que Dios prometió a Abraham hace 4000 años se cumplirá. Tipos como Amán y Hitler vendrán y se irán, pero los propósitos de Dios siempre se cumplirán. Y eso es lo que vemos aquí. Y leemos aquí que Esther se enteró acerca de este plan de Amán y Mardoqueo le dijo: tú has alcanzado el reino para este tiempo en particular. En Esther, capítulo 4, verso 13. Mardoqueo les dijo que le dijeran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás. Si permaneces callada en este tiempo, ¿qué pasará? La liberación de los judíos vendrá de otro lugar. Aquí Dios te está dando una opción. Ahí no encuentras la palabra Dios. En el libro de Esther nunca encuentras la palabra Dios. Ni siquiera la palabra oración. Incluso cuando Esther dice a los judíos en el verso 16, id y decid a los judíos que ayunen por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. No les dice que oren, solo que ayunen. Y Mardoqueo le dice: si tú no defiendes a tu pueblo, la liberación vendrá de otro lugar. Y quién sabe, si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. En el versículo 14. Así que Esther fue ante el rey y planeó un banquete. Y Amán estaba muy orgulloso porque había sido invitado a ese banquete. Y leemos que él se fue a casa. En el capítulo 5, verso 11, leemos que Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, y se jactó de ello. También sobre todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo la reina Esther le había invitado a un banquete solo a él con el rey. Sin embargo, dice en el verso 13,
Nada de eso me satisface mientras no vea al judío Mardoqueo inclinarse ante mí. Y entonces su mujer Zeres planearon hacer una horca enorme. Dice que era de 75 pies de altura. ¿Sabes que 75 pies de altura es la altura de un enorme edificio de 7 pisos? Era una horca enorme. Ahora, no necesitas una horca de 75 pies para colgar a un hombre. Solo necesitas una horca de 10 pies para colgar a un hombre. ¿Por qué hizo una de 75 pies de alto? Para que Mardoqueo pudiera ser humillado y para que toda la ciudad pudiera verlo colgado allí. Y Dios estaba observando eso, este plan para acabar con los judíos. Y Dios hizo algo. Una de las cosas maravillosas que vemos en el libro de Esther es la soberanía de Dios. Aquella noche el rey no podía dormir. En el capítulo 6, versículo 1. ¿Por qué el rey no podía dormir? Porque Dios lo mantenía despierto. Esta es una gran motivación cuando leemos el libro de Esther. Cuando vemos que hay gente conspirando contra nosotros y Dios trabaja en nuestro favor para protegernos de estas personas que están conspirando contra nosotros. Eso es lo que vemos aquí. Mardoqueo estaba profundamente dormido y no sabía que esa noche se estaba construyendo una horca de 75 pies. Fueron Amán y su esposa los que estuvieron despiertos toda la noche. Mardoqueo estaba profundamente dormido y el rey no podía dormir esa noche. Y el rey pidió que le leyeran los libros de historia. Pensó que dormiría un poco si leía algunos viejos libros de historia. Y así empezaron a leer los libros de historia. Y seguía sin poder dormir. Siguieron leyendo los libros del rey durante toda la noche. Y a eso de las 6 de la mañana, llegaron a una parte del libro que hablaba de cómo Mardoqueo había salvado la vida del rey en algún momento. Y cuando el rey oyó eso, preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? En el capítulo 6, verso 3, ¿qué se hizo por este hombre que me salvó la vida? Y le dijeron que no se había hecho nada. Así que él dijo, bueno, tenemos que honrarlo. En ese mismo momento, vemos la sorprendente sincronización de Dios aquí. En ese mismo momento, Amán llegó al palacio del rey para obtener permiso para ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Y el rey estaba planeando honrar a Mardoqueo. Y le preguntó a Amán, quiero honrar a alguien. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Amán pensó que el rey iba a honrarlo a él. Y le dijo que monte en el caballo del rey y que un príncipe lo lleve por la calle. Y diga, así es como el rey honrará a cualquiera que sea fiel. Y el rey le dijo, ve y haz eso por Mardoqueo ahora mismo. Es maravilloso ver cómo Dios le da la vuelta a la jugada de Satanás. Y ese fue solo el comienzo de Dios, dándole la vuelta a los planes de Satanás. Finalmente, Esther expuso a Amán. Y Amán fue finalmente colgado en la horca que él había hecho para Mardoqueo. Ahora bien, todo esto está escrito para nuestra instrucción, para enseñarnos que nadie puede dañarnos de ninguna manera hasta que llegue el tiempo de Dios. Hubo momentos en los que incluso a Jesús no podían arrestarlo, porque su tiempo aún no había llegado. No podían cortar la cabeza de Pablo hasta que llegara el tiempo que Dios había determinado, porque Dios obra a favor de sus siervos, protegiéndolos. Y si Él pudiera obrar en favor de estas personas que eran egoístas y que no habían salido a Jerusalén como los otros, cuanto más lo hará por nosotros hoy que queremos vivir totalmente para Él. Ese es el gran aliento que nos llega a través del libro de Esther. La obra soberana de Dios. Cuando estás dormido, Él obra en tu favor para protegerte de los hombres malvados que buscan destruirte. Si no tenemos esa fe, no saldremos a servir a Dios en situaciones difíciles. Pensamos que hay peligro aquí y allá y tenemos que cuidarnos. Y si el diablo puede poner ese tipo de miedo en nuestros corazones y hacernos actuar sobre ese miedo, en otras palabras, glorificamos al diablo, decimos que Él es el Todopoderoso y Dios no nos puede proteger. Entonces, por supuesto, nunca seremos capaces de servir a Dios.
Muchos creyentes viven con ese tipo de miedo, pero un verdadero siervo de Dios dirá que Dios es todopoderoso, y todo en las Escrituras me muestra que Dios obra en favor de su pueblo. Los ojos del Señor recorren de un lado a otro por toda la tierra, para obrar en favor de aquellos cuyos corazones son suyos. Y el Señor que vela por mí nunca se adormecerá, ni dormirá. Él es quien nos protege y por eso nunca debemos tener miedo, aunque la gente conspire contra nosotros. Y es maravilloso cuando tenemos experiencias como esa. Yo también he tenido experiencias como esas, donde la gente planea cosas en contra de mí y no funcionan de la manera que esperaban, porque hay un Dios en el cielo que observa todo y frustra sus planes, y les da la vuelta a sus planes y los deja en ridículo. Este es el Dios al que adoramos y servimos. Así que animémonos con esto. Vemos finalmente cómo los judíos triunfaron allí en el libro de Esther, y el enemigo fue derrotado, y así también será en nuestra vida. Oremos.